la primera mujer de la novela cumple una especie de función seminal, es como una especie de Big Bang, ¿no? A partir del cual brotan las dos novelas, en realidad son como dos universos narrativos paralelos, y todo gira en torno a la espiral de la obsesión de los protagonistas por esta primera mujer que perdieron. Más que amor, habría que decir que lo que hay es una obsesión patológica, y ellos están atrapados en esa espiral a la búsqueda de un... O sea, es como si la novela buscara un centro que nunca aparece, ¿no? Estuvieran buscando el vórtice por el que podrían escapar y nunca lo encuentran, ¿no? Entonces, el origen tiene mucho que ver con la película Vértigo. A mí me fascinó desde muy temprano esta película, porque creo que planteaba el asunto de la copia, el asunto del doble, el asunto del palimpsesto, del intento de amar a una mujer perdida en otras mujeres, encarnándola en otras mujeres, ¿no? ¿Sí? Y en parte trataba un poco el asunto del milagro de la resurrección, o sea, de resucitar a una mujer perdida, que bueno, que es el tema clásico del descenso a los infiernos, es decir, la catábasis, un tema clásico de la literatura, ¿no? Y también en parte ese mito de Pigmalión, ¿no? De construir a la mujer amada, ¿no? Entonces era una cosa que a mí me rondaba hacía tiempo, ¿no? Y claro, pensé que la estructura ideal para plantear eso sería una estructura en la que no habría original y copia, sino que habría dos copias que se espejean una a la otra, y a su vez dentro de la propia novela hay como multitud de espejos, muchos de ellos son cinematográficos, otros son pictóricos, musicales, ¿no? Literarios, multitud de espejos que van generando sus propios reflejos. Es decir, que al final el conjunto también es una especie de espiral, pero de espejos. Es un tema que me fascina, está el tema del suicidio, de la automutilación en la novela, que a mí me parece que son como asuntos muy impermeables a la razón, ¿no? Yo soy filósofo de formación y parece que estos temas plantean como un desafío, ¿no? al pensamiento. Se dice en algún momento de la novela que la figura del suicida se le aparece a Gabriel como algo inverosímil, es decir, el deseo de morir se le aparece desde su perspectiva como algo absolutamente inconcebible, ¿no? Entonces la novela toca una serie de puntos oscuros, o sea, de materia oscura que es impenetrable desde el punto de vista racional, como son la automutilación, el suicidio, o incluso la tauromaquia, que parece también como una especie de metáfora de todo ese otro que no es la civilización, ¿no? Que no es la razón, sino que aparece como algo con raíces muy primitivas, con raíces muy antiguas, ¿no? Muy arcanas, y que también se vuelve como muy impenetrable desde el punto de vista racional, por lo menos para el personaje de Gabriel, que cuando se pasan juntos Gabriel y Bert en la primera parte, en la primera novela, no justificaría una amistad para toda la vida, ¿no? Es decir, no sería lo que uniría a dos personas para toda la vida. A lo sumo es un verano, ¿no? de diversión, ¿no? Un verano de iniciación, ¿no? Lo que les une para siempre es la tragedia. Es decir, hay un momento en el que se dice que esa tragedia los une en algunos sentidos y los separa de todos los demás, ¿no? Es cierto. Pero esos sentidos de los que los une son el hilo fundamental de la trama o de la intriga de Gabriel se está mirando a un espejo y comienza a hablarse a sí mismo en segunda persona, ¿no? Correcto. Entonces ese es el giro, ¿no? Ese es el momento en que Gabriel traspasa el espejo, el lector también, claro, y ahí comprendemos que toda la narración anterior era una falsa narración en tercera persona, es decir, Gabriel se estaba hablando a sí mismo, Gabriel estaba contándose, estaba pasando a limpio, ¿no? todos los sucesos, ¿no? De hecho la primera parte termina así, con él frente a su máquina de escribir, tecleando, intentando poner en orden todo lo vivido, ¿no? En esa primera parte. Así que descubrimos que es una falsa segunda persona. Correcto. También. Es decir, que él se habla a sí mismo. El hecho de que sea frente a un espejo, aparte del recurso retórico que te permite girar la voz, también tiene que ver con la propia naturaleza especular. Cuéntame un poco. El narrador de la segunda parte, que es María Levy, que en realidad es un trasunto del Mérez Levy de la primera parte, es decir, como al girar a la segunda parte de la novela, a la segunda novela, mejor dicho, cambia incluso de género el personaje, ¿no? Este Mérez Levy
en la segunda parte es María y cuenta su historia desde un estatuto muy misterioso, un estatuto que nunca se llega a esclarecer. Es decir, está en una especie de limbo, correcto, o de purgatorio, o no se sabe exactamente, o estado de conciencia liminar, o puede que se dice en algún momento ese segundo inmediatamente anterior a la muerte, que se convierte, que se estira hasta la eternidad, ¿no? Realmente es la parte más arriesgada, ¿no?, de las dos novelas, porque la propia elección del narrador ya lo es decir, elegir contar la historia desde un limbo, ¿no? Y por lo tanto el personaje solo nos cuenta recuerdos a los que intenta ordenar e imaginaciones o fabulaciones suyas. No tiene más herramientas, ya no tiene experiencia visual ni sensorial de ningún tipo. Todo lo cuenta desde la imaginación y la memoria, ¿no? Entonces, claro, es un personaje que es como una especie de conciencia aislada de la corporalidad, de la sensibilidad, ¿no? Y que lo único que tiene son recuerdos, y ellos son dos novelas, y las dos se reflejan y se deforman la una a la otra, ¿no? Los personajes que aparecen en una y otra son los mismos, aunque cambien de nombre, de profesión. Sí, por ejemplo, la mano de Marianne Laquiese, que es una pequeña variación del nombre que tiene Marianne, exactamente, la clase de la primera parte, sí, exactamente. O el propio el propio Iber, Merel Levy de apellido, es Marial. Exactamente, que cambia de sexo. Entonces son los mismos personajes, por así decirlo, en dos universos paralelos, ¿no? De universos narrativos distintos. Como si la misma historia se reencarnara, los mismos personajes se reencarnaran en dos situaciones. Por un lado es una lectura exigente, o sea, por un lado se le pide, ¿no?, un esfuerzo de creatividad al lector, pero por otra parte tampoco creo que sea tan exigente, porque la interpretación no está acotada. Es decir, yo no le cierro al lector la interpretación, él puede escoger lo que le parece más verosímil tanto de una como de otra parte y construir su propia novela. O sea que en ese sentido el lector tiene que desprenderse de la idea de que todos los elementos, ¿no?, van a casar como en una novela negra, porque no es una novela negra, aunque tenga apariencia en algún momento de serla, ¿no? Es decir, el lector tiene que pasar por una experiencia estética, y las sensaciones que yo tengo de lectores hasta ahora es que consiguen entrar en esa especie de espiral. El libro tiene algo de obsesivo, que creo que reproduce muy bien el propio estado en que yo lo escribía, ¿no? El hecho de haber estado girando en torno a estos personajes y a esta peripecia durante 4 años prácticamente. Y esa es la experiencia que yo quería transmitir, ¿no? Esa sensación de estar atrapado en una espiral, ¿no? Por eso te digo que el lector debe deshacerse de la idea de que hay una interpretación acotada y cerrada por el autor, y tiene que tomar partido. Porque creo que hay una pequeña trampa también en la propia estructura de la novela, ¿no? La novela puede producir la impresión en algún momento de que es una novela lineal, tradicional, con planteamiento, nudo y desenlace, ¿no?, como tú decías, y en realidad el lector va descubriendo que esa linealidad separaría lo que es la industria editorial, que está en un momento, creo que es evidente que de contracción, o del momento literario, ¿no?, que creo que, sin embargo, es un buen momento. O sea, yo creo que el 2013 ha sido un buen año para la literatura española, y el 2014 creo que ha empezado con muchas novedades muy interesantes, y hasta donde sé, por el catálogo editorial parece que vienen otras muchas. Entonces yo creo que sí es un buen momento de creatividad literaria. Si hablamos de autores ya coetáneos míos, aproximadamente de mi generación, ¿no?, el arranque del 2014 viene con un libro nuevo de Menéndez Salmón, de Fernández Mayo, de Elvira Navarro, es decir, muchísima gente de mi generación, entre comillas, ¿no? Y en ese sentido creo que es un buen momento, ¿no?, creativo. Ahora, todos sabemos que la industria editorial está deshinchándose, ¿no? No sabemos hasta qué punto tiene que ver, o sea, es solo por efecto de la crisis general, ¿no?, o aparte su propia crisis. Tendrán un sitio en el futuro, sobre todo en los grandes sellos, ¿no? Y es probable que cuando se produce cuando se prolonga en el tiempo, ¿no?, una crisis como la que tenemos, es normal que los editores y las empresas que están detrás de ellos se vuelvan más conservadores, ¿no?, y intenten, en fin, contratar una serie de productos que van a ser más fáciles de colocar en el mercado. Entonces, en ese sentido, creo que los autores que vengan ahora lo van a tener un poco más difícil, porque se van a encontrar las puertas más cerradas, ¿no?, de como ya la encontramos nosotros. También
¿cómo se diría?, el estallido de la burbuja del bestseller, también igual que ha habido otras burbujas, ¿no?, en este país, y eso evidentemente perjudica al sector editorial y nos perjudica a todos, ¿no? Siendo un tipo de literatura que a mí en principio no me atrae como lector, pero claro, tengo mucho cuidado, ¿no?, de juzgar los intereses lectores, de cada uno lee lo que le interesa, ¿no? Bueno, que sea una industria lo suficientemente fuerte y lo siga siendo como para que la diversidad no esté en peligro.